Muy bien, estimados participantes, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta sesión final sincrónica del Diplomado en Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad. Esta sesión tiende a ser corta porque está orientada a explicar los elementos y particularidades del cierre del diplomado. Como ustedes pudieron percibir en sesiones previas, la primera se hablaba de las generalidades, la segunda salutogénesis, la tercera de la prescripción de la actividad física, la cuarta salud mental. Son sesiones que son muy particulares, están orientadas a llevarnos a lo que es ese proceso y este diplomado en promoción de la salud, prevención de la enfermedad. Revisando las actividades previas, eventualmente, por ejemplo, los talleres que estaban anteriormente, se puede percibir que aunque las actividades eran sencillas, se iba cumpliendo con los resultados previstos de aprendizaje. Digamos que eventualmente el problema está direccionado con entregar particularmente a tiempo, pero pues digamos que es un tema, como les expliqué, termina siendo coyuntural. Pues bien, para poder arrancar, esta sesión tiene cuatro elementos o cuatro actividades. Primero, pues empezaríamos con la justificación, la relevancia del por qué eh, finalizamos este proceso o esto a qué contribuye, la finalización del curso, requisitos de aprobación y las indicaciones del trabajo final y algunos ejemplos, particularmente de trabajos finales, como ha ocurrido en los diplomados de atención primaria y determinantes sociales, recordando que son tres diplomados, pero acá los ejemplos van a enfocar en promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Ya aproximadamente arrancando julio se abrirá la convocatoria del Diplomado en Atención Primaria y Redes Integradas de Servicios de Salud. Ese también es muy particular, tiene alguna complejidad en algunos elementos, pero este diplomado de atención primaria se articula perfectamente con lo que es promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Ya en 2025-1 retomaremos el de determinantes sociales y este de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, ya en una versión actualizada, se retomará en 2025-2, a menos que algo extraordinario ocurra. Pues bien, estos tres diplomados, como les estaba mencionando, pues corresponden a una investigación en donde, con base en las competencias esenciales en salud pública, es fundamental aprender todo personal sanitario, elementos de determinantes sociales, atención primaria y promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Son competencias que todos deberían tener para el ámbito profesional, pero en esta oportunidad nos correspondió el tema de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Y esto obedece a que la literatura establece que para poder resolver los problemas y necesidades en salud de la población, cinco actores o cinco grupos de condiciones son necesarios para poderlo resolver. En primer lugar está la política o los tomadores de decisiones, stakeholders, como se podría, eh, digamos, traducir, y es que ellos tendrían que definir y dar línea para poder resolver las necesidades y problemáticas de la mano de políticas que articulen a las instituciones de salud y en el caso de Colombia, a menos que eso cambie, pues estaríamos hablando de los hospitales, instituciones prestadoras de servicios de salud, inclusive las EPS o EAPBs. Y también aquí podrían estar las direcciones territoriales de salud, todas las instituciones encargadas de integrarse, pero inclusive las mismas direcciones territoriales también estarían aquí en el marco de la política. Pues digamos que esto sería más un ámbito institucional. En el mismo sentido, también está la academia. Nosotros como universidades, que incluso avalamos este proceso formativo, tenemos una responsabilidad de brindar las competencias y las habilidades necesarias para poderlo responder. No es ético, y esto lo aclaro, que ustedes como profesionales de la salud salgan egresados sin las competencias. Eventualmente uno puede tener competencias profesionales, pero eventualmente no, o particularmente no pueden ser competencias que se adquieran o se tengan que pagar por aparte. Una de las cosas y discusiones que he tenido, particularmente con el tema del servicio social obligatorio,
el tema del cual soy referente en el país, es ¿por qué los sitios piden cursos para ingresar si no se supone que uno sale recién egresado? Es una disyuntiva y de pronto algunos me dirán por esto, esto y esto. Y esa fue una consulta que me pidió el ministerio. Yo decía, si están recién actualizados, usted no debería pedirles cursos porque eso iría en contra del proceso. Pero bueno, no voy a entrar en polémicas. Y aquí es donde entran ustedes, el recurso humano en salud. El recurso humano es necesario. Incluso esta mañana, en otra conferencia, yo explicaba que normativamente, nacional e internacionalmente, está demostrado que para poder resolver, inclusive resolver elementos de atención primaria en salud, como está contemplado en el marco normativo, ustedes son un pilar fundamental, pero se requiere que estén capacitados, pero asimismo que tengan las competencias necesarias para poderlo hacer, pero también motivados y que se resuelvan algunas eventualidades que ocurren particularmente en nuestras regiones, como el tema de seguridad o tema de condiciones laborales. Pero bien, como ustedes verán aquí, digamos que nos encontramos dos de los actores, academia y recursos humanos, en el cual nos articulamos en este proceso formativo. Y en últimas está la comunidad, que no es un actor pasivo, como se tiende a interpretar. Incluso esta semana, pues, ayer precisamente hablábamos con la Secretaría de Salud de Bogotá, donde les decíamos que muchas veces se tiende a intervenir o pensar qué es lo que necesita la comunidad, pero sin incluirla. Entonces, en donde yo los incluyo, pero yo tomo la decisión. Y eso no es participación comunitaria. Y resulta fundamental como parte de ese proceso. Y bien, para este proceso formativo, ustedes pudieron darse cuenta que la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, ambos de lado a lado, pues requieren de la armonización y articulación de estos cinco actores, porque yo puedo establecer políticas restrictivas o políticas que puedan ser pedagógicas o proactivas. El hospital puede establecer campañas educativas, nosotros podemos desarrollar investigaciones, ustedes pueden saber mucho del tema, pero sin la articulación con la comunidad esto no se lograría. Y esto es supremamente importante. No puede haber un desequilibrio y a veces se tiende a pensar que el más importante es el tomador de decisión. Y esa es una premisa errónea y equívoca y que en este país, por ejemplo, se le tiende a dar mucha relevancia. Es como si solo dependiera del Ministerio de Salud y Protección Social. No voy a criticarlo porque yo tengo pues vínculos desde hace muchos años con algunos funcionarios del ministerio. Entonces, con base en lo anterior, por eso es muy importante articular estos elementos, porque es necesario precisamente avanzar en esa resolución. En atención primaria esto tiene mucho más, digamos, sentido, pero ya viendo el tema de promoción de la salud y prevención de la enfermedad es fundamental. ¿Y por qué decidimos trabajar en este tema para articular nuestra atención primaria? Porque yo no puedo hacer atención primaria si no soy buen clínico, si no entiendo esa armonización entre la salud pública y la parte clínica. La armonización entre la salud pública y la parte clínica se llama atención primaria en salud. Yo no puedo dar elementos de atención primaria si no entiendo sus componentes resolutivos. Entonces, esto termina siendo fundamental porque a diferencia de otros países, en los que se tiene la atención primaria a confundir con elementos meramente comunitarios, aunque mencioné que la comunidad es fundamental, como en un país vecino que formaron a los médicos integrales comunitarios, pues no son capaces de resolver todas las necesidades porque carecen de competencias clínicas. Y esto está absolutamente demostrado. Pues bien, después de entender esta premisa, pues ya finalizamos lo que es este proceso formativo. Y particularmente cuando ustedes ingresen al módulo número 5, pues ya aparecerá la pestaña que es la propuesta de mejoramiento. Y en esa pestaña, pues hay dos lecturas que son muy importantes, que es la de educación en y para la salud, y ya explico en qué consiste el tema, y elementos de soporte para construir la propuesta. Como ustedes pudieron ver a lo largo de distintas sesiones, salud mental, el tema de prescripción del ejercicio, incluso en la primera, inclusive como parte de la promoción de la salud y como parte de la prevención primaria, pero elementos inclusive de la secundaria y llega hasta la primordial y puede llegar hasta la cuaternaria, sin dejar de lado la terciaria, la educación hacia la población es fundamental. Y aquí viene una aclaración importante. Educación en salud es educación a personal sanitario. Educación para la salud es dar la educación y los medios necesarios a la comunidad para que puedan ser saludables.
Indistintamente este término tiene muchas confusiones y, por ejemplo, muchos utilizan educación en salud a la educación dirigida hacia la comunidad. Recuerden, educación en salud es la educación que estamos haciendo en este momento y educación para la salud es la educación que hacemos hacia la población, es darle educación a las personas para que se mantengan saludables. Entonces, en ese punto o en ese orden de ideas, aquí hay unas lecturas relacionadas pues, que están muy directamente, cuidadosamente seleccionadas. Y acá, la segunda parte son ejemplos de artículos. Realmente, de este diplomado se han publicado aproximadamente unos 10 artículos. En total son como 40 los 3 diplomados, mal contados más o menos. Y estos son ejemplos de cómo compañeros de ustedes redactaron propuestas de mejoramiento. Uno que es de prevención de conducta suicida en adolescentes 2021, que establece la introducción, la metodología, los resultados, cómo expresan los resultados y las discusiones y las conclusiones. Y educación y comunicación en otitis media, cómo organizan, porque partieron de este proceso, esa dinámica o ese enfoque conceptual que aprendieron en el diplomado y lo llevan hasta un trabajo final. Claro está que en el marco educativo, el campus virtual de salud pública, pues no tiene que ser un artículo, porque a veces la propuesta de intervención también se ajusta a la realidad. Esto es muy importante aclararlo, porque también la propuesta de mejoramiento implica mejorar las condiciones del territorio en el cual ustedes trabajan. No necesariamente tiene que ser un artículo científico. Y particularmente hay dos actividades que con eso finalizamos. Una es un control de lectura integrador. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Y acá se sube el trabajo final. No tengan en cuenta la fecha, que sería para el 4 de junio. El control de lectura va hasta el 6 de junio. No habría más actividades. Una pregunta muy frecuente que posiblemente ustedes hagan es, ¿y actividades previas se pueden hacer? Claro, relacionadas con los controles de lectura. La primera tarea, la tarea número 1, todos los controles de lectura están activos. Sí, 5 sí finalizan en la fecha que está, porque pues es necesario hacer el proceso de calificación. Igual los foros de discusión. Infortunadamente, taller 2, 3 y 4 no se pueden abrir, porque eso implica devolver las notas y volver a recalificar, y entonces pues afectaría a la mayoría de los participantes. De ese modo, el taller número 4 a mediodía de hoy ya pasó a modo de coevaluación para quienes lo entregaron lo puedan calificar. Bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, estamos estimando que aproximadamente entre el 6 al 9 de junio estamos finalizando, y aquí vienen unas aclaraciones importantes. Como ustedes pudieron avanzar, o como pudieron entender con este diplomado tuvo en cuenta una serie de elementos y particularidades. Ya vamos finalizando. El primer módulo estuvo orientado a entender lo que es salud y enfermedad, entendiendo que tienen la misma igualdad de proporciones, incluso siendo mejor o más importante la salud. El módulo 2, promoción de la salud y prevención de la enfermedad. El 3, medicina preventiva, pero un grupo de condiciones que ustedes pudieron revisar. El 4, limitaciones y controversias de la prevención, son lecturas que me gustan mucho. Y un grupo de condiciones también específico. Y aquí entramos en el módulo 5, en educación en y para la salud y ejemplos de propuestas. ¿Por qué se coloca también en y para la salud? Porque eventualmente algunos de ustedes pueden pertenecer a la academia o también son profesores y también están encargados de transmitir esto que aprendieron acá a un recurso humano en salud potencial que va a entrar en el mercado posterior. Para aprobar este diplomado, ustedes en este momento, si ingresan, van a encontrar que la nota máxima que se debe tener es del 40%, y esto es importante porque los foros no se pasan hasta el final y todavía queda la nota del taller y algunos foros pendientes, sobre todo el foro número 4. Pero también falta el último control de lectura y el trabajo final. El trabajo final es obligatorio y tiene un 30%. Eso quiere decir que particularmente si tienen 30% o 40 más el 30, inmediatamente se generaría aprobación. Cuando ya cumplan con las actividades, lo que pasa es que hasta que no se califique el trabajo final, no aparecería, les va a aparecer quienes aprueban y quienes no aprueban. Ustedes pueden revisar las calificaciones. Una vez finalicen, será el trámite del proceso a Panamá. Este trámite puede demorar de 2 a 6 meses. Esto es muy importante aclararlo. En algunas oportunidades
al mes inmediato nos entregan el certificado. El certificado no se envía por correo electrónico y esta es una aclaración importante. Yo no tengo acceso a los diplomas, a mí simplemente me envían la certificación y la plataforma de manera automática los genera, porque en algunas oportunidades, años después, me dicen, profe, yo no puedo ingresar o se me perdió el diploma, ¿me lo podría enviar? La respuesta es no, porque la primera entidad firmante es la Organización Panamericana, luego la Universidad de La Sabana y por último la Universidad del Norte. Y nosotras como universidades eximimos responsabilidad, porque la responsabilidad principal la tiene la Organización Panamericana. Nosotros solo le damos el soporte académico y por ende no podemos emitir diplomas años posteriores ni con derechos de petición, como ya ha ocurrido. Pero entonces, cuando yo les indique por mensajería en unos 2 a 6 meses, a veces menos, porque estamos intentando ser más eficientes, ¿y la demora de qué depende? La demora depende en que se entrega un informe que primero va a Colombia, va a cada una de las universidades donde se le da el aval académico, se hace un cruce y un aval de firmas, y posteriormente va hasta Panamá. Panamá hace una revisión, tiene una lista de espera de todos los países de la región de las Américas y otros procesos, y a partir de ahí entra en un turno y posteriormente se generan los diplomas y se hace una validación conmigo. Casi siempre, eh, digamos que tiende a demorarse ese tiempo. ¿Cuándo se demora más? Cuando es a final de año, tiende a demorarse un poco más o a veces es mucho más ágil. Entonces, cuando esto ocurra, les va a aparecer algo que se llama evaluación del curso. La evaluación final no es una evaluación de conocimiento, sino es una encuesta de satisfacción para que lo tengan en cuenta. Y sin esa encuesta de satisfacción no podrán obtener el certificado. Y esa encuesta se activa para quienes aprueban. Es importante tenerlo en cuenta y está en la pestañita principal. Y la certificación se genera de forma automática, se genera el diplomado. Algunas veces, cuando ustedes tienen el aprobado, la plataforma genera un certificado temporal con la vigencia de la última corte, que en este caso es 2022, y puede servir como soporte, pero en otras ocasiones no. En este momento creo que está activo. Y el certificado se entrega de manera digital con código QR de verificación y se recomienda que lo descarguen, lo guarden en un repositorio y que lo puedan imprimir porque no se dispondrá copia. Según la Organización Panamericana de la Salud, me indican que tiene aproximadamente un año de vigencia para que esté disponible. Yo he tenido la posibilidad de ingresar a diplomados anteriores y he visto diplomados con hasta 3 años de vigencia, o sea, se mantienen en la plataforma, pero ya 5 años no, porque la plataforma sale de circulación y el curso se pierde. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y si algo llegara a pasar, tendrían que directamente hacer la solicitud a la Organización Panamericana o el campus virtual, no, ni siquiera aquí en Colombia, directamente en Panamá. Entonces, se entregará un certificado de 120 horas de formación, equivalente de 12 a 15 semanas. Normalmente iría desde como el 15 de marzo a la primera semana de junio. No, mentira, sería abril, 15 de abril hasta la primera semana de junio, y tendrían ustedes aproximadamente entre 2 a 2 semanas y media para ese trabajo final y realizar las actividades pendientes. ¿En qué consiste el trabajo final? Y aquí ya estamos llegando a esta parte final de la sesión de hoy para poder hacer la aclaración. Por eso esta sesión se deja a las 6 de la tarde, no se deja más temprano porque no depende de los conferencistas para que muchos puedan llegar. Ustedes en el módulo 4 ya empezaron con el trabajo final, sino que no se dieron cuenta, incluso desde el módulo número 1, y van a escoger, si pueden, no pasa nada, si no lo pueden hacer, van a hacerlo de manera individual o grupos de 2, 3, hasta máximo 4 personas. Y no tienen que estar en los grupos en los cuales han participado en los foros. Pueden ser grupos pueden ser participantes de otros grupos. Van a elaborar un documento de reflexión o revisión narrativa o análisis, digamos una ruta crítica sobre un proceso o plan de mejoramiento. ¿Y cuál va a ser el tema? Ustedes en el módulo 4 escogieron una condición o una enfermedad. Condición, por ejemplo, lactancia materna. Enfermedad, por ejemplo, es hipertensión arterial, que o diabetes mellitus, muchos escogieron enfermedades crónicas. Y a partir de ahí justificaron un problema y a partir de la justificación del problema, pues buscaron algunos artículos y hicieron un resumen. Esa es una forma
rápida de trabajar en el informe final. Pero a partir de acá van a escoger, porque ya es grupal, entre todos van a seleccionar alguno de esos temas que lo hicieron de manera diferente o individual, no pasa nada, o de algún contexto, porque también eso puede ser importante. ¿Cómo mejorar las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en el municipio X? Pero todo tiene que tener algo sistemático porque no puede ser tan anecdótico que ese documento tenga dichas características. Claro, no es una de las recomendaciones es que la ruta de promoción y mantenimiento de la salud es parte del marco normativo, no se limiten solo a eso, porque la ruta de promoción y mantenimiento de la salud, aunque tiene elementos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, se tiende a quedar corto en algunas de esas características. Entonces, como mencioné, pueden ser participantes de otros grupos, siempre y cuando se mencione el grupo al que pertenece. Ojo, solo una persona va a subir, no lo suban todos porque eso va a retrasar el proceso de calificación. Abrir cada uno de los trabajos tiene una demora importante, entonces solo una persona y en orden alfabético de apellido a nombre, por favor, porque también es la otra condición. Van a subir individualmente o grupalmente, si trabajan grupalmente en grupos de 2, 3 o 4 personas. Y a partir de ahí, hay un elemento acá importante. La calificación se enviará al que lo subió, pero a veces de pronto ustedes ingresan porque todos son calificados, a todos se les arrastra la nota. Y cuando sacan de 86 a 100, el trabajo es excelente. Y si ustedes quisieran, porque pues no es una obligación, puede ser candidato a publicación. Ningún trabajo ha sacado 100, esto lo aclaro de 7185, la idea es interesante, pero requiere ajustes para publicarse o para divulgarse. Algunos inclusive lo han en algunos otros entornos utilizaron ese trabajo como parte, como insumo para su tesis de maestría o especialización. Es completamente interesante. Regular de 50 a 70, se cumplen con elementos superficiales, apenas lo mínimo, y menos de 50, pues es insuficiente. Es importante que tengan en cuenta esta escala porque digamos que aunque se coloca, pues no, digamos que se coloca la nota. Puede ser un trabajo institucional o de la sociedad civil, la importancia de la educación o la comunicación o de la prevención del dengue en las comunidades del Caribe colombiano, estoy colocando aquí de pronto ideas, y uno puede incluir elementos de la autoridad sanitaria o cómo las políticas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad no están orientadas a esto, de aseguramiento, por qué las EPS no hacen gestión de riesgo adecuada, o sí, o los prestadores, por qué en los hospitales solo se limitan a prevención secundaria, la academia o organización comunitaria. Esto puede ser un ejemplo, y como les digo, puede ser una enfermedad que se involucre particularmente al contexto. Y el contenido que debe tenerse el siguiente, una introducción que tenga justificación, contexto, relevancia de problemas, se recomienda que tenga 500 palabras. Cuando ustedes ingresan a la segunda parte de las lecturas, hay ejemplos de cómo se hace una introducción. La metodología que hicieron para resolver ese problema o pregunta de investigación. Entonces, algunos dicen, pues busqué en bases de datos o busqué en la literatura o hice una propuesta de intervención y ahí esa parte metodológica hay que escribirla. El contenido son los resultados o cuáles fueron los resultados de la búsqueda de la literatura o cuáles fueron los resultados de esa propuesta que construyeron o cuál fue ese análisis de la política. Y conclusiones que son lecciones o aprendizajes. Esto es importante. Normalmente hay que enviarlo en Word. Te lo recomendamos que lo envíen en Word y guárdenlo con un nombre muy pequeño. No le pongan el nombre completo porque a veces la plataforma me genera error. En Times New Roman, Aptos, que es la nueva versión que tiene ahorita Microsoft o Arial, en 12 puntos, que tenga título, un resumen del documento, los autores evidentemente, unas palabras clave, un contenido, entre 2.000 a 3.500 palabras entre el contenido, y la bibliografía en Vancouver y mínimo 25 referencias bibliográficas en todo el documento. Otra aclaración, si es mínimo 25, pues no tiene, el máximo es alrededor de 70 referencias. Esto para que lo tengan en cuenta porque a veces les cuesta y ponen 24 o ponen a 25, que es algo muy forzado. Y si seleccionan gráficas, figuras o tablas, son propias. Uno no puede copiar y pegar una gráfica y colocarlo en un trabajo porque eso se considera plagio. Voy a mostrar varios ejemplos y vayan preparando sus preguntas para dejar ya en la etapa final
para ya ir cerrando esta sesión que normalmente tiene una duración de 30 minutos. Entonces, estos han sido ejemplos de trabajos que se publicaron. Uno fue una propuesta de reflexión, el otro fue una propuesta de mejoramiento y otros dos fueron artículos de revisión eh, publicados en revistas científicas. Estos son diferentes a los que ustedes tienen en la plataforma. Entonces, por ejemplo, en el 2016, en la revista Salud Pública, con un estudiante del diplomado y un dermatólogo, se escribió sobre el impacto de la prevención primaria y secundaria en la disminución del cáncer de piel. Claro, cuando ustedes ya ven esto, ya saben que la prevención no se limita solo a prevención primaria, sino que existe la prevención secundaria y particularmente cómo se elaboró ese artículo de reflexión, porque fue una reflexión, porque es importante. Se escribió con una introducción, descripción y justificación, luego cómo se hace el diagnóstico de cáncer de piel, los factores de riesgo, el papel del profesional de la salud, la importancia de la educación a la comunidad, intervenciones favorables, es la revisión de la literatura y conclusiones. Entonces fue un artículo de reflexión muy interesante y esto les da ejemplos de cómo podrían ustedes hacer el de ustedes. O sea, y fueron 3.000 palabras en contenido, con esquemas y gráficas muy bien estructurados. Eh, luego, fue que fue una propuesta de mejoramiento, que fue telemedicina en procesos de rehabilitación en pacientes con paraplegia bajo el contexto de atención primaria en salud. Suena muy sofisticado, pero a partir de acá establecía que en pacientes en procesos de rehabilitación, prevención terciaria, en pacientes con paraplegia, la telemedicina podía ayudar y construir una propuesta de mejoramiento con un ciclo de cómo la telemedicina y distintas especialidades podían articularse. Supremamente interesante esa propuesta. Y entonces se basó en lo siguiente, porque entonces escribieron la introducción, descripción y justificación de por qué era un problema en esta población y cómo esto está enmarcado en la prevención terciaria. Luego determinaron, hicieron una búsqueda y selección de artículos para soportar lo anterior, porque no es que a mí me parece esto, no hay que soportarlo. Y en el contenido, necesidad del paciente con paraplegia, una exploración interesante, de relación entre atención primaria y telemedicina y estrategias de prevención terciaria en telerehabilitación y neurorehabilitación y establecieron las conclusiones. Es un documento muy interesante publicado en 2019 en la revista cubana de información de ciencias de la salud, que es Q3, no Q4. Luego en 2020, por ejemplo, con otro grupo de personas que hicieron este diplomado, el rol del médico familiar en la prevención primaria y secundaria de la depresión del adulto mayor. Entonces, si ustedes se fijan, colocar eso en el título es supremamente llamativo. No hay que llegar hasta la terciaria, porque a veces es demasiado complejo. Y allí, esto básicamente se redujo a lo siguiente, una introducción en donde se menciona el problema de la depresión, el tema del adulto mayor y la atención primaria, luego la metodología, cómo lo buscaron, y luego en el contenido, la prevención primaria en la depresión del adulto mayor, prevención secundaria en la depresión del adulto mayor y el rol del médico de familia en la depresión del adulto mayor. Básicamente cogieron el título y lo desplegaron los tres elementos. Muy sencillo, publicado, revista Q3. Y esta, por ejemplo, 2021, que fue el último que habla de, no mentiras, hay uno que está de 2023, pero ese tiene una dinámica diferente, que también es una revista indexada, que se llama Formación Médica Continuada, Prevención Primaria y Secundaria del Suicidio en Adolescentes desde la Medicina Familiar. Claro, aquí hablamos del adulto mayor y aquí es del adolescente, si ustedes se dan cuenta, es específico, es concreto y es sobre distintas condiciones. Son tres variables. Uno, el qué tipo de prevención o, por ejemplo, educación, si para el caso de promoción, la condición que es suicidio y en quiénes, en adolescentes. Tres condiciones específicas que lo hacen muy particular. Un error frecuente es prescripción del ejercicio para prevención de enfermedades crónicas. Eso es muy general. Tienden a ser específicos con respecto a este tema. Y este también fue muy similar al anterior. Introducción, descripción y justificación, contenido, prevención primaria del suicidio, prevención secundaria del suicidio y rol del médico. Claro, aquí no es simplemente algo teórico, sino es con base en la literatura. Pues bien, ya llegando a esta parte final, como les dije, era media hora, no tengan preguntas o comentarios, no he visto el chat, voy a revisarlo. Buenas tardes, buenas tardes. Eh, pues el taller módulo 3 módulo 4. En caso de no aprobación, nos llega alguna notificación.
simplemente la plataforma pues no les va a activar la encuesta final. ¿Dónde se publican los trabajos? ¿En qué revista? Depende porque una aclaración importante, Liliana, sí pueden pedir asesoría para el trabajo final. Ustedes recuerden mi correo, creo que está por acá. No lo dejé. Escríbeme por correo directamente, no por plataforma. Eh, Perfecto. y los trabajos se seleccionan dependiendo, porque así como están, no se publican directamente, hay que trabajarlos por lo menos 6 meses. Claro, pueden continuar con el trabajo del módulo 4. El módulo 4 fue el preludio para ese trabajo final, por eso el módulo 4 era un adelanto para esto. Pueden continuarlo porque hicieron una revisión, ya buscaron de la justificación y problema y no es autoplagio, es el mejoramiento en el módulo 5 y la integración. ¿De acuerdo? ¿Tendrían alguna pregunta adicional? Bien. Levanten la mano, ya hay un número importante de personas, esto es importante. Igual esta sesión va a quedar grabada para que puedan ver cuáles foros se pueden terminar todos, pero por favor avisen digamos que es importante que lo tengan en cuenta. Sí, claro, pueden presentarse el grupo A, grupo B, grupo C, grupo D en un mismo trabajo, no pasa nada, siempre y cuando entre paréntesis coloquen a qué grupo pertenecen. Perfecto. Y SH Ceballos SN levantó la mano. Adelante. Gracias. ¿Podemos pedirle algún tipo de asesoría para el trabajo final o lo hacemos de Sí, claro. autonomía o a través de qué? Sí, claro, por correo electrónico me pueden escribir a mí. Y a partir de ahí, dependiendo de la asesoría no es, profe, está bien, está mal, pues yo puedo hacer una revisión general, pero sí se puede pedir asesoría. Incluso, un detalle importante es que los trabajos aprobados, si ustedes los desean, ahí yo hago ya una asesoría un poco más profunda, que es la que dura 6 meses. Yo me contacto con ustedes y a partir de ahí empezamos a trabajar. Y que va a depender que el trabajo sea publicado, primero que la idea sea original, que el trabajo sea bueno y que ustedes sigan insistiendo. Porque si ustedes insisten, créanme que el trabajo va a salir publicado. ¿Listo? Claro, aunque no es obligación publicar, porque digamos que es un valor agregado como parte, pues no es Súper. obligación. ¿Listo? Entonces, pero simplemente hagan el trabajo, piensen en su entorno, en su territorio y en qué pueden mejorar. Entonces, pues, sin más preámbulos, pues recuerden seguir trabajando en la plataforma, mantengan el esfuerzo, con 3 semanas básicamente que nos quedan y a nombre de la Organización Panamericana de la Salud, las universidades que conformamos al campus virtual de salud pública, principalmente para este diplomado, Universidad del Norte y Universidad de la Sabana, les agradecemos por haber participado en este diplomado. Ya el resto de comunicación se hará de manera asincrónica. Entonces, pues muchísimas gracias y nos veríamos en otro proceso y en la calificación de los trabajos. Bien. Gracias, hasta Gracias. luego. Vale, feliz noche. Muchas